Entonces sean un poquito más específicos vaya a qué es lo que se hizo, cómo se hizo, qué se obtuvo y parte de su opinión, ¿no? Si no vas a tener que detener a los que se estén ahí tardando mucho. Entonces, muy bien. Vamos a cualquier duda, cualquier comentario. Bueno, dudas, principalmente aportes, si hay aportes, también se consideran como participación. Muy bien, entonces vamos a ver la clasificación de los polímeros. ¿Sí? Una de ellas es en manera muy general. Se clasifican en naturales y en sintéticos. Naturales y sintéticos. Los naturales son aquellos que contienen proteínas, almidones, hidrógeno, carbono y calcio. Quizás por ahí en algunos de los que comentaban, algunos eran de hecho naturales, ¿no? Entraban dentro de esa clasificación. Y los otros son los sintéticos, los que provienen del petróleo, que en su mayoría lo son. Compuestos por carbono e hidrógeno, como ya lo habíamos platicado, principalmente compuestos a base de gas, alcohol, éter, aceite. Por acá en la imagen del lado izquierdo, ¿sí la ven? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, muy bien. Del lado izquierdo está la clasificación. Dentro de los sintéticos, se pueden clasificar también como plásticos, fibras y elastómeros. Ahí viene un ejemplo de esos plásticos. Dentro de los plásticos también se pueden clasificar como termoplásticos y termoestables. Adelante, vamos a platicar sobre eso. ¿Y qué más? Ok, seguimos. En relación a sus propiedades mecánicas y térmicas, esta es la que van a encontrar principalmente en los libros. Polímeros termoplásticos, termoestables y elastómeros. Esto es con base en sus propiedades mecánicas y térmicas. Los termoplásticos son aquellos que se calientan y se ablandan por medio de calor para darles forma y se enfrían y no altera su estructura molecular. Regularmente aquí entran el polietileno, el polipropileno, el acrílico, el PVC. Entonces aquí entran varios de esos tipos de plásticos, ¿sí? Es decir, se pueden moldear, se pueden llevar a un estado semilíquido, pero después de que se secan, regresan o no afectan sus propiedades moleculares o su estructura molecular. Entonces, ¿qué características tienen? Fáciles de reciclar, ligeros y que son buenos aislantes. Ahí hay algunos ejemplos. ¿Cómo podemos identificar que un plástico es un termoplástico? Para empezar, bueno, antes de que se haga eso, del lado derecho está una imagen, la cual vienen las iniciales de los 6 o 7 tipos de plásticos que yo les comentaba al inicio. Jonathan, ¿cuántas resinas decíamos que existían a nivel mundial? Jonathan, ¿no está Jonathan? Lenin. Eran más de 8,000, ¿no, profe? Más de 8,000 decíamos, ¿no? Más de 8,000 resinas. Y si ustedes seguramente se han dado cuenta, en todas las botellas, en muchos de los plásticos, no en todos, pero en muchos de los plásticos vienen, se supone que por norma deberían de traer todos, ¿no? Pero bueno, no sé, ves no sé, un muñeco o algo, la pluma y no viene ese numerito, ¿no? Que menciona aquí.
pero bueno, principalmente se ven en las botellas, ¿no? Que traen un número ahí y significa que son de ese tipo de material, ¿no? Un PET, un polietileno de alta densidad, un PVC, un polietileno de baja densidad, un polipropileno y un poliestireno. Cada uno de esos representan un número y significa que tienen ciertas características. Eso se los dejo ahí de tarea para que comparen y busquen la información referente a las características solo de esos 6, ¿no? Si trae el número 7 es que significa otros, significa que entran dentro de los 7,990 y ¿qué? 93, 94, ¿sí? Resinas que existen, ¿no? Hay muchos tipos de resinas y mezclas, pero estos son pues los más comunes. ¿Cómo nosotros identificamos que es un plástico termoplástico? Primero nos hacemos la pregunta, aquí se ve en un diagrama de flujo. ¿Flotan en agua? Si es sí, se va del lado derecho. A recortar el borde se rompe sin estirar. Si es sí, es un polipropileno. Si es no, es un polietileno. ¿Sí? Ahora bien, si no flota en el agua, arde en llama amarilla. Si es sí, la llama humea. Si es sí, cuando se quema da un hollín negro. Si es no, es un poliéster. Si es sí, es un poliestireno. Si nos vamos del otro lado, si no arde con llama amarilla, es un PVC. Si sí arde y se llama, la llama humea, perdón, es un acrílico. ¿Sí? PVC, bueno, todos ya lo conocemos. Acrílico creo que también. Todas las que son las placas de acrílico. Estas formas que están utilizando en lo que es las caretas, ¿qué material han escuchado que es? Acetato. Acetato. ¿Vemos ahí el acetato? No. No. ¿Qué crees que sea? ¿De qué crees que sea ese acetato? ¿O qué tipo de plástico? ¿O crees que esté ahí? No. ¿Algún otro? ¿Han escuchado algún otro material del que están hechas esas caretas? Ok, ejemplos de polietileno. Ejemplos de polipropileno. De los que ya leyeron los artículos, ahí seguramente viene. En las industrias automotrices, Ok, dime el producto, la parte. en los tableros de los vehículos, ¿Ese qué es? es, el que mencioné ahorita. El que menciono. El polietileno se utiliza para las bolsas, ¿no? De los supermercados y los empaques. Muy bien, ya lo habías dicho, ¿no? Ya lo habías También dicho. Sí, salió en el artículo que leí. Así es. El polietileno exactamente, ¿no? también Sí, yo se salí. utiliza en juguetes. Polietileno en juguetes. En los botes de detergentes también. Botes de detergente. Ok, de los artículos que leyeron, ¿alguno de estos aplicaba en algún producto? El PVC, PVC, puede ser el que les digo, pues ya de alguna manera, mucho es en tubos, en contenedores, ¿no? Se conoce. ¿Algún otro? Poliéster, poliestireno. Poliéster para la ropa sintética, ¿no? Poliéster se utiliza en mezcla con los textiles, ¿no? Con algún textil sintético. Así es. El poliestireno poliestireno, son rígidas con las que empacan a veces productos frágiles. ¿El poliestireno? Sí. Profe, También el polipropileno, profe. Yo lo leí. ¿Ese para qué? Son aditivos que lo utilizan como aditivos para mejorar las propiedades por ejemplo, en tuberías de drenaje agrícola.
De drenaje es el artículo que comentaste, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Profe, Sí, igual en mi artículo salió el poliestireno, pero era de baja densidad. de baja densidad. Así es. Ese, si se dan cuenta, nada más el polietileno y lo hay de alta y de baja. Sin embargo, volvemos a la parte de que son demasiadas resinas, ¿no? Estos son los más comunes, les decía, pero hay muchísimas otras que son las mezclas, ¿no? Entonces, pues ese poliestireno también se le llama que hay de baja densidad, ¿no? Pero de manera general, pues está el poliestireno. Ese acetato que comenta ahí su compañera, regularmente es poliestireno, ¿no? Le llaman, bueno, es para darle, a través de cada cierta forma, para que se moldee a algún diseño en específico. Muy bien, entonces tenemos esa clasificación de plásticos termoplásticos, ¿sí? Después tenemos entonces los termoestables. ¿Cuál es la diferencia con los termoplásticos? Es que si se calientan, no regresan a su estado natural o a su estado inicial, por así decirlo. Si se calientan, solo conseguirá quemarse, ¿no? Se queman. Imagínense, pues hay por ahí algunos plásticos que no, inclusive algunas bolsas, ¿no? Que si se queman. ¿El unicel? El unicel, ¿no? Ese también. Ejemplos son resinas epóxicas, melamina, duroplast, fenólicos, poliamidas, el poliuretano, del que están hechos muchas de las pinturas. O barnices. Entonces, o barnices, así es, barniz de poliuretano para ahí darle acabado a los muebles. La nitrocelulosa. También esa. Es decir, muchos de esos plásticos, si se queman, pues no regresan a su estructura molecular inicial, ¿no? Entonces es otra clasificación con base en su temperatura. Y por último, los elastómeros. Aquí está interesante, en el caso de los elastómeros, es como que puede ser, puede entrar algún termoplástico o algún termoestable. Básicamente aquí la diferencia o la característica es que pueden experimentar, dice, una gran cantidad de deformación elástica a temperatura ambiente. Los conocemos, muchos de ellos, el hule natural, el neopreno de que están hechas las fundas, ¿no? De las computadoras, algunas. Las siliconas, pues quién no conoce silicones, todos los tipos de silicones que existen, poliuretanos, ¿no? Muchos de los silicones están hechos de este material, el mismo caucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, en general presentan diferentes tipos de temperatura. Una temperatura inicial de 18 a 24 y una temperatura de descomposición menor a 220. Yo por ahí en la clase anterior les decía que para que cure un plástico o para que llegue a un estado semilíquido, regularmente está entre 200 y 250 grados. Si se pasa, pues ya se empieza a deshacer, o ya toma algunas otras características, o como dice ahí, ¿no? Una temperatura de descomposición, ¿sí? No sé, ¿algún comentario? Muy bien, sí. Entonces, esas sillas que aparecen en su imagen son elastómeros. Pues no, de elastómeros de manera general. Ahí en elastómeros entran, aparte de estos ejemplos, entran otros, ¿eh? No precisamente pueden ser de alguno de estos que están como ejemplos. Principalmente la característica es que su deformación es elástica, tiene una gran cantidad de deformación elástica, ¿no? A temperatura ambiente, como dice. Puede ser que algunos de ellos entren dentro de los termoplásticos, ¿no? O dentro de los termoestables, ¿sí? Entonces, los elastómeros, según esta clasificación, puede ser alguno de ellos, ¿eh?
Ok. ¿Ves? Sí. Muy bien. La siguiente clasificación, entonces tenemos llevamos dos clasificaciones, ¿sí? La siguiente clasificación es según sus aplicaciones. Esta me agrada más, más para nosotros, más para industriales. Una de ellas son los elastómeros, que presentan muy baja módulo de elasticidad y alta extensibilidad, ¿sí? Los plásticos, aquellos que ante un esfuerzo se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su estado natural, menciona, ¿sí? El otro, las fibras. Muchos de las mezclas y de las resinas que existen en el mundo son fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, menciona. Los recubrimientos, todo lo que ustedes imaginen de recubrimiento, la pintura electrostática, el recubrimiento que le ponen a los techos, todo eso son sustancias normalmente líquidas que se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad. Por ejemplo, resistencia a la abrasión, ¿sí? Y por último, los adhesivos, sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión y que se utilizan para unir dos o más cuerpos por contacto. A ver, deme un segundo, ahorita regreso. Deme un segundo. Perdón, ya regresé. Esta es la clasificación con base en sus aplicaciones. Adhesivos, bueno, ¿quién no conoce adhesivos? Muchos de ellos son hechos pues del petróleo, por lo tanto es un plástico, ¿no? Nada más que viene en estado líquido. Hay tantas cintas, inclusive cintas doble cara, por ejemplo, que se utilizan en la industria automotriz para pegar, si se dan cuenta, todos los autos traen sus emblemas, ¿no? Sus nombres del modelo, ¿no? Todos estos regularmente están pegados con algún tipo de adhesivo, ya sea un plástico doble cara, una cinta doble cara que le llaman, o algún adhesivo industrial, ¿no? Quizás han escuchado no sé, pues digo, la cola loca, ¿no? La cola loca finalmente es un adhesivo. Pegamento epóxico. Pegamentos epóxicos son adhesivos, son plásticos, es un plástico, pero en estado líquido. Entonces, el epóxico, como ya vimos, dentro de la otra clasificación entra dentro de los termoestables, ¿no? Que ya no regresan a su estado natural. Entonces, hay diferentes tipos de adhesivos a nivel industrial y principalmente mucho se utiliza en la industria. Hay cintas doble cara que ni ustedes se imaginan cuánta resistencia tienen para unir dos piezas. Y bueno, son también inclusive muy caras, ¿no? Entonces, eso es en la parte de clasificación según sus aplicaciones, ¿sí? Según o por su consumo, existen plásticos reciclables y plásticos no reciclables, ¿sí? En teoría, ¿no? Obviamente ahí varios leyeron en los artículos o inclusive lo platicábamos al inicio en la clase pasada, hay plásticos, según esos reciclables, que tardan cientos de años, ¿no? O muchísimos años, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que aquellas personas que se están especializando en esta área, que son regularmente, pues pueden ser los químicos, los biólogos,
pues lo que están buscando es tratar de reducir la vida útil de esos plásticos, es decir, que se reciclen lo más rápido posible. Seguramente ustedes han escuchado popotes, ¿no? Que están hechos a base de algún material o algún producto natural, comestible inclusive. Se está trabajando mucho en esta línea, en esta área, porque después ¿qué será? Como de los 90s, se empezó a cambiar todo lo que es metal, cerámicos, a lo que son plásticos. Sin embargo, ahora pues tenemos problemas, ¿no? Hay problemas graves, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Si ya hay demasiado plástico, que bueno, seguiremos hablando de esto, ¿no? Entonces, con base en su consumo, tenemos plásticos reciclables y plásticos no reciclables. ¿Okay? Muy bien, aquí puse un ejemplo que es el PET, el polietileno tereftalato, sus usos y sus ventajas. Lo ideal, muchachos, lo ideal es que pues nos aprendiéramos por lo menos esos 6, ¿no? Es decir, cuáles son sus usos, cuáles son sus ventajas, algunos ejemplos de cada uno de ellos. Se los dejo a su consideración, espero que lo puedan leer ahí en un rato libre, busquen ejemplos de cada uno de ellos. Y bueno, no a su consideración, pero no como para entrega de tareas, pero sí como a manera de ejemplo y que lo pueda preguntar yo, ¿no? Quizás en el examen o algo así. Entonces, lean ahí sus usos, sus ventajas y ejemplos de los 6 tipos de plásticos reciclables que existen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Nos vamos a la parte de aditivos y rellenos. Ya lo comentaban algunos de sus compañeros. Inclusive vamos a ir aquí pues de alguna manera comparando con algunos artículos que haya leído alguien, si alguien leyó algo sobre aditivos y rellenos, aparte de su compañero, que ya nos platicó sobre el aditivo. ¿Alguien leyó sobre eso? ¿O encontró algún artículo relacionado a eso? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, yo quiero complementar un poco de los aditivos. Ok, Juan Jesús, tú eres el que hablaste de aditivos, ¿no? Sí, bueno, entonces quería agregar que los aditivos, hay un tipo que son compatibilizantes y esos permiten mejorar la calidad del material y pues su función es actuar como anclas entre las moléculas de diferentes materiales y que por su naturaleza química no pueden combinarse. Entonces, esa es una de las funciones, actuar como anclas. Ahora, con base en lo que leíste, ¿identifica la diferencia entre un aditivo y un plástico? Pues un plástico, yo lo veo así como un material fijo, digamos, y el aditivo ayuda, por ejemplo, a recubrirlo para que sea más resistente o incluso darle un color. Ok, eso es muy específico en esas propiedades. En realidad un aditivo o un relleno mejora alguna propiedad, ¿no? Si lo vemos más general, mejora alguna característica de un plástico, llámese plásticos, a estos 6, seguimos con esos 6, ¿no? Sí. Mejora alguna característica o alguna propiedad que puede ser sabemos que hay propiedades mecánicas, propiedades físicas y propiedades químicas, bueno, y entre otras, ¿no? Eléctricas, ópticas, pero bueno, lo que nos interesan son estas 3. Entonces, es lo que hace un aditivo y un relleno, ¿sí? ¿Alguien más iba a participar?
Profe, o sea que un aditivo podría ser el color que se le da a las botellas de Tupperware. Es un aditivo, así es. Todo lo que, cuando ustedes lean las características de cada uno de esos plásticos, en la mayoría van a encontrar que son translúcidos o transparentes o incoloros, ¿no? Vaya, que no tienen color. Entonces, y ustedes ven de repente que ese producto de plástico trae un color, ese muñeco, esa carcasa, trae un color, significa que le pusieron un aditivo o un rellenador, ¿sí? Bueno, el rellenador se utiliza para darle una característica, ¿no? No, obviamente no un pigmento, pero bueno, es eso, ¿no? ¿Alguien leyó sobre aditivos y rellenos? O bueno, alguien en los artículos. Yo, profe. A ver, adelante, Itayexi. Bueno, pero tú sí nos habías comentado, ¿verdad? Bueno. Ajá, sí, adelante. Sí, adelante. También escuché que para la operación del polipropileno y polietileno de alta densidad, permite obtener las propiedades similares a la materia al 100% virgen. O sea, hay muy poca diferencia, si acaso un 4% o un 3% del material ya después de su uso. Es un dato curioso. Ya. ¿Permite obtener las propiedades, dijiste? ¿No se escuchó bien? Ajá, dice que puede, digamos que se recuperar al material al 100% virgen, el propileno y el polietileno de alta densidad. Ya, agregándole algún aditivo. Ajá. Muy bien. ¿Y ese aditivo mencionan qué es? ¿Cuál es? No. Y tiene mucho... ¿Perdón? Hola. Sí, ¿ese aditivo tiene algún nombre? ¿Menciona algún nombre? Sí, ¿sí se escucha? ¿No bueno, se escucha? No me acuerdo, sí, no me acuerdo muy bien, pero la empresa, digamos, se llama Rivalate Global y ofrece aditivos líquidos más resto. Ajá, sí. Ok, muy bien. Pues es son otra aditivos aplicación. líquidos más resto. Muy bien, pues es otra aplicación, ¿no? Es otra aplicación. Vamos a ver esta diapositiva y bueno, ya terminamos. Muy bien, entonces, ¿qué son? ¿Para qué sirven estos aditivos y rellenos? Son necesarios o utilizados para modificar la materia prima mediante el sistema de mezclado para modificar y mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y de proceso. Resulta con que a esto que se refiere de proceso, hay algunos aditivos como un lubricante, el cual, bueno, nosotros conocemos diferentes lubricantes ahí para que las correderas trabajen bien, para que los engranes, se les pongan los engranes para que también su movimiento sea el correcto, en fin. Aquí ¿Perdón? Yo tengo una pregunta sobre los aditivos. Bueno, lo que pasa es que a la hora de inyectar plástico, ve que luego se pega el plástico en la eyección con el molde, entonces luego los botadores luego no logran botarlo del molde. Entonces quería ver si había la posibilidad de meter un aditivo que sea como un lubricante dentro del se le pone plástico para que se... Así es, sí, así es, Evelio. Sí, así es. Hay lubricantes en estado líquido o en estado sólido, que son como tipo pastas. Estas se utilizan para ponerle a los moldes, para que cuando tú hagas un vaciado o una inyección, como bien comentas, o una extrusión, no se pegue el plástico al molde. Esos lubricantes, les digo, puede ser en líquido, en spray, o puede ser sólido. Entonces se le pone esos moldes y evita pues de que quede ahí
a migajas, ¿no? De que quede ahí pegado y sea fácil de desmoldar, como le llaman, ¿no? Entonces, eso es la que le llaman aditivos de proceso, ¿no? Así es. ¿Cuáles son algunas de sus características? Sí, sí, Rubí. Bueno, yo tenía en el tema que leí, igual mencionaba aditivos, y dice que al reciclar las botellas o empaques, crear un aditivo que ayuda a que se cristalice más rápido, pues cuando ya están hechas las botellas, y esto nos ayuda a que disminuya un 30% el calor. Y también esto implica que disminuya el uso de agua y también el uso de recursos, lo que ocasiona que sean menores costos al reciclar las botellas o empaques. Ah, muy bien, fíjense, eso es buena aplicación. De hecho les digo, hay investigaciones que se están generando día tras día, buscando mejoras, ¿no? En los plásticos, o bueno, reducir algo, ¿no? Que al final del día es lo que le llamamos productividad, ¿no? O eficiencia, es decir, reducir algún tipo de recurso dentro de tu proceso. Entonces, esa es una buena aplicación. Ahora bien, muchos de esos obviamente es una composición química que pues no está tan fácil, ¿no? Hay que hacer pruebas, hay que hacer alguna experimentación para saber si sí funcionan o no. Así es. Muy bien, Rubí, entonces te pongo tú, ok, de una vez ya anotándote ahí tu participación, ¿no? del artículo. Muy bien, ya para terminar, entonces, características de los aditivos y rellenos, entre otras, yo pongo las más importantes. Fácil de dispersar en el plástico, si tú pones un pigmento en los pellets, en la tolva de donde vas a hacer tu inyección, pues es fácil de que se mezcle, ¿no? con los pellets. Mejorar propiedades del producto es una de sus características. Facilitar su procesamiento, puede ser que evite que sea tóxico. No desarrollar efectos secundarios. Hay muchas aplicaciones, chavos, de aditivos y rellenos. Entonces, pues bueno, no sé, ¿algún otro comentario, alguna otra aportación? ¿Cuáles son los pellets? Los pellets son unas bolitas plástico, que es la materia prima utiliza para hacer el proceso de inyección, inclusive de extrusión también. Es cuando viene a granel, ¿no? Perdón. Es cuando viene a granel, ¿no? Ajá, sí, así es. Cuando, por sí, ejemplo, es tu materia prima, así es tu materia prima para llevar a cabo el proceso de inyección o extrusión. Todos los diferentes procesos para transformar el plástico tienen diferentes materias primas, así como pues para la madera es el triply, el tablón, el MDF. Bueno, para el caso de los plásticos, la materia prima, para el caso del proceso, obviamente, de inyección o extrusión, son los pellets, así se les llama, ¿sí? Bolitas redondas, más o menos de, ¿qué será? Unos 2-3 milímetros a lo más. Estas son regularmente, dependiendo de lo que vayas a hacer, de qué tipo de producto vayas a hacer, pueden ser polipropileno, es el más común para el proceso de inyección, el polipropileno. Gracias, profe. Sí. Muy bien, entonces, bueno, pues nos quedamos hasta ahí. Les comento, les voy a mandar a su correo de grupo 3 artículos un poquito más extensos relacionados a los bioplásticos, ¿sí? Para que también los lean y los discutimos, yo creo que hasta la otra semana, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muy bien, chavos, pues cuídense y mañana nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Dale, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Hasta luego.